Iniciamos Buena Salud, bienvenidos, gracias a un programa más y a todos los televidentes que están en la sintonía por la señal de señal de Saracay Televisión y también a quienes nos siguen en las diferentes redes sociales. @Buena Salud en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook y si ustedes desean digitar www.saracaytv.com también ven la programación en vivo en cualquier lugar donde usted se encuentre. Y si usted desea también escribirnos para alguna pregunta, hágalo al número de contacto al WhatsApp al 09 88 300 121. Y vestimos gracias a Camisería Inglesa. Ellos están en Santo Domingo como distribuidores autorizados en Avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES. El número de teléfono es el 099-083-6326 y en redes sociales los encuentran como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Ya saben que la mejor ropa para caballeros lo tiene Camisería Inglesa. Ahora sí, para entrar en materia, hoy nos visita nuestra querida doctora Leonela Toala, ella es médico pediatra. El tema que vamos a tratar en esta mañana es la tos ferina. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto poderles acompañar. Gracias, mi querida doc. Y hoy, bueno, vamos a hablar algo que ahorita se está volviendo como un poco tan común a nivel de nuestra provincia y creo que también de país, sobre esta tos ferina que está no solo afectando a muchos niños pequeños, sino en todas las edades. ¿Qué nos puede comentar? Hay primero que separar algunas cosas, ¿no? Hablando de tosferina, la tosferina es producida por una bacteria que se llama Bordetella pertussis y es un tipo de infección respiratoria del sinnúmero de infecciones respiratorias que al momento están aquejando dentro de nuestros niños. Tomando en consideración que hay ciertas enfermedades virales o bacterianas que pueden ejercer o hacer el efecto de algo que se llama síndrome coqueluchoide, es decir, tener síntomas y signos muy sugerentes de tosferina sin ser tosferina. Principalmente, ¿por qué? Porque la tosferina es una infección que nos produce alteración a nivel de unas pequeñas vellosidades dentro del pulmón de los niños y que produce mucha secreción, dificultad respiratoria y una tos muy característica, una tos afónica, una tos que es parecida a la tos de un perrito, una tos perruna. Y esta enfermedad va a producir en muchos de los niños, sobre todo en aquellos menores de 1 año, dificultades para respirar, accesos de tos muy severos que llevan al vómito y muy frecuentemente va a producir hospitalización. Y sin embargo, ¿esto puede afectar a niños de entre qué edad? ¿Cuál es la que más comúnmente puede darse? La tosferina en sí va a poder afectar niños recién nacidos, lactantes mayores, niños escolares, adolescentes e inclusive adultos. Siempre la sintomatología es mucho más fuerte, más severa en niños más pequeños. En los adultos también puede presentarse este tipo de enfermedad y se la describe como una de las peores tos que uno puede tener. Entonces, hay que recordar también que tenemos vacuna. Entonces, es importante, sobre todo en aquellas familias en donde tengo el hermano mayor que va a la escuela, que probablemente ya está vacunado y está protegido, protegerlo aún más a él y proteger al pequeño que está en casa que probablemente no tenga la vacuna aún porque no le toca por su edad de vida. Muy bien. Otra de las cosas que pudiéramos tal vez nosotros conocer es, usted comentó que esto se puede también asociar tal vez a otros tipos de bacterias, virus que están actualmente en el ambiente y que se pueden como que mutar allí. ¿Cómo una madre de familia o una persona que presente ciertas características de sintomatología podrá decir esto es tosferina o sin embargo tendrían que tal vez ir inmediatamente al médico? La tosferina únicamente la puedo diagnosticar a través del aislamiento bacteriano de la Bordetella pertussis, pero el síndrome coqueluchoide, que es la sintomatología sugerente a tosferina, pero que no es tosferina, sino que genera el otro tipo de infecciones, es primero presencia de accesos de tos emetizante. ¿Qué significa esto? Una tos demasiado fuerte que llega al vómito. 2, que los bebés se me pongan moraditos, es decir, cianóticos, que haya dificultad para respirar, utilización de musculatura accesoria, como que empiecen a respirar más veces, luzcan cansados, no que estén inapetentes, estén con demasiada fiebre. Hay que recordar que la tos
Es un proceso evolutivo y también es un sinónimo de tener buenas defensas. No demos medicamentos para parar la tos. Ya si esta tos se prolonga por más, hablo yo de 2, 3, 4 semanas, y esta va haciéndose de manera mucho más leve de que lo que fue en un inicio, ok, vamos a ir dando limpiezas nasales y diferentes mecanismos para ir menguando la tos. Sin embargo, cortarla no es lo indicado porque, como les vuelvo y les repito, la tos es un mecanismo de defensa. Entonces tenemos que dejar como que esto vaya evolucionando y nosotros acompañando al proceso de tos para que este no se haga ni crónico ni tampoco me dificulte en el cotidiano vivir del bebé. Ahí es que cumple el rol importante el médico, porque no es como que solamente tengo tos y voy a atenderme en casa o voy a hacer agüitas, etcétera, sino que tiene que ir con acompañamiento en este caso. Por supuesto, y hay que saber reconocer cuáles son esos signos de alarma, es decir, ok, la tos de mi hijo estaba muy fuerte al inicio, pero doctora, ha ido disminuyendo a medida que vamos pasando los días. Vamos bien, limpieza nasal, tal vez nebulizaciones, hay que auscultar ese pulmoncito a ver si no hay algún otro signo más. O no, doctora, ¿sabe qué? Al inicio era muy leve la tos, pero a pasar de los días se ha vuelto mucho más intensa. Entonces, no, ese es momento de actuar. Algo no está yendo bien. La tos nos ayuda al cuerpo para poder expulsar los microorganismos. Es como el moco. El moco tampoco es malo, pero el momento que vemos un moco hacemos hasta lo imposible para quitarlo. Pero el moco es un mecanismo igual de defensa para envolver microorganismos y expulsarlos. ¿Cuál es el problema? Cuando yo no limpio bien secreciones, se me forman como un medio de cultivo y ahí es cuando diferentes tipos de gérmenes, también oportunistas, actúan y empiezan a generar complicaciones en la enfermedad. Otra de las cosas que pudiéramos tal vez tocar, doctora, es, por ejemplo, si una persona que ya presentó todos estos síntomas y sabemos que tenemos que cuidarnos y acudir al médico, ¿qué sucede con aquellos que se rehúsan quizás a hacerlo? ¿Esto puede tener alguna complicación si es que realmente no está todo el tiempo? Por supuesto. Si tenemos un síndrome coqueluchoide o una tos ferina ya propiamente dicha, puede incluso provocar la muerte. Entonces, es importante no retrasar la atención médica, sobre todo en aquellos niños menores de 1 año. Si bien es cierto, la tos es un mecanismo de defensa, pero si yo ya veo que esa tos está empezando a generar crisis de tos, que en la noche no me deja dormir, que de pronto se asoció a fiebre, o que en su defecto esa tos empezó a hacerse mucho más productiva, o una tos afónica, diferente a las otras veces que he estado enfermo, debo acudir inmediatamente a la atención. Y sobre todo eso de acudir a la atención es lo que también queremos topar un poco, cuál es esa atención primaria que se puede dar y si es que se complica, cuáles serían las complicaciones, que también sería importante que lo conozcamos. Ya dijo la doctora que esto puede hasta causar la muerte. Tal vez el descuido, el no acudir al médico o a veces hacer un tratamiento de manera empírica es lo que realmente ocasiona que en vez de ser un tratamiento hace que esto se vuelva más crónico porque obviamente se están automedicando. Al regresar de la pausa conoceremos un poco más sobre el tema que estamos tratando en esta mañana y también hablaremos un poco de los tratamientos diferentes que se pueden dar, en todo caso más a los niños que son más vulnerables, que están en casa en una edad entre 0 a 12 meses. Regresamos en breve, no le cambie. Si tiene preguntas o dudas, escríbanos al número de WhatsApp al 0988 300 121. Y seguimos en Buena Salud hablando de tos ferina con nuestra querida doctora Leonela Tovala. Y bueno, pues seguiremos platicando un poco y parte de lo que quería hablar antes de llegar al tratamiento, ¿cuáles serían las medidas preventivas que se pueden tomar, doctora, al respecto? Al ser una enfermedad respiratoria, las principales medidas son la mascarilla, lavado de manos y el aislamiento. Toda enfermedad que se propague a través de la vía aérea, su principal manera de poder contagiarse es el contacto de manera directa con la persona enferma. Entonces, siempre se insiste en que personas que tengan sintomatología respiratoria, por favor, el lavado correcto de manos, la utilización adecuada de la mascarilla y sobre todo en escuelas o colegios, si mi hijo está enfermo, no lo envío hasta que esté completamente sano porque efectivamente puedo ayudar a transmitir la enfermedad que tiene mi hijo hacia los demás niños y con eso hacer que
Si el otro niño tiene un tiempo de evolución de la enfermedad diferente al niño, puedo hacer que siga contagiando incluso aquel que ya se sanó en un inicio. Entonces, sí es sobre todo importante la prevención, dado que estas enfermedades, y sobre todo aquellos que tienen este tipo de tos, una tos compulsiva, una tos que llega al vómito, son enfermedades que pueden producir mucho malestar en los niños, baja de peso, baja de apetito y sobre todo alteración en el cotidiano desarrollo de la familia porque altera muchísimo el descanso. Y parte de esto, doctora, ¿qué pudiéramos nosotros conocer para saber que hay tosferina? ¿Existe algún tipo de examen que ustedes tengan que realizarlo para ya determinar qué es esto y por ende llevar un tratamiento? Ya, hay que tomar en cuenta dos cosas importantes, ¿no? Una cosa, vuelvo y repito, es la tosferina producida por la Bordetella pertussis y otra es el síndrome coqueluchoide que tiene sintomatología muy similar a la tosferina pero que es generada por diferentes microorganismos. La única manera de yo catalogar y decir, ok, ¿es tosferina o no lo es mediante la realización de un hisopado a nivel bucal, se hace un frotis en la parte posterior de la faringe y se manda a identificación del microorganismo. En cambio, en los otros gérmenes, uno tiene que ir viendo cómo va evolucionando, hacer exámenes sanguíneos para ver el proceso infeccioso e inflamatorio que va. Y obviamente el determinar si requiere o no nebulizaciones, si requiere antibiótico-terapia, porque este tipo de infecciones y de accesos de tos realmente deteriora mucho la calidad de vida de un bebé. Esta tosferina, una vez que está en un paciente, también puede evidenciarse mediante imagen, de pronto un estudio de imagen que diga, bueno, cómo están los pulmones y no sé si esta genera mucha flema. Claro. O solamente tos. Claro, sí, no, la tos y la flema, puede haber signos radiológicos que nos pueden mostrar signos de neumonía, de bronquiolitis, o sea, sí puede haber imágenes, pero para poder llegar a este diagnóstico, más que el diagnóstico de imagen, lo tengo yo, la clínica del paciente, es decir, la tos es una tos característica. Es una tos que muchos de los padres no se logran olvidar fácilmente porque es una tos en accesos, una tos que de pronto el niño está bien y cuando viene la tos viene y no para y tienen que... y tosen. Entonces es una tos bastante desesperante y es de inmediata atención. Muy bien. Otra de las situaciones, y usted estaba comentando que, bueno, que tenemos que esperar también que desarrolle un poco la enfermedad, obviamente con acompañamiento del médico. Pero la pregunta sería, ¿cuánto tiempo dura esta enfermedad? Porque tal vez no debe ser algo que es tan pasajera, porque si tiene tantos síntomas. Claro, la tosferina en sí puede tener una duración de hasta 14 semanas. Es bastante larga, es decir, un periodo de 1 a 2 semanas en donde es un síntoma gripal muy leve, que muchas de las veces se considera que solo es una gripe. Luego viene un tiempo de 2 hasta 10 semanas en donde ya va la sintomatología franca, esta tos que tiene que ir disminuyendo en intensidad y luego viene una etapa más bien de convalecencia en donde la tos ya disminuyó, pero cualquier infección que puede venir añadida me puede volver a reactivar. Muy diferente en un síndrome coqueluchoide en donde generalmente la tos puede demorarme unos 10 hasta 15 días probablemente, en donde la tos tiene que ir mermando de manera paulatina. Entonces es importante tomar la diferencia entre estas dos enfermedades. Siempre, obviamente, identificarlas para saber cómo sería en este caso el tratamiento. Parte del tratamiento, ¿puede usted comentarnos, doctora, qué es lo que se hace cuando tiene el acompañamiento con el médico y cuáles serían las recomendaciones en casa cuando está ahí? Primero, si tenemos bastante producción de moco, lavados nasales, es importantísimo el lavado nasal, principalmente con soluciones de agua de mar. Tenemos también, importante también la parte de nebulizaciones en el caso de que fuese necesario, el uso de antibiótico-terapia, el uso de analgésicos, tomando en consideración que tampoco debemos abusar del uso de antibióticos ni también del uso de ibuprofenos. El principal analgésico que nosotros tenemos, analgésico y antipirético, es el paracetamol. Recuerden que el dengue, que también está ahorita al momento en apogeo, también produce tos y también produce secreción nasal. Y como les dije, toda esta infección, tanto el síndrome coqueluchoide como la tosferina, producen en sus primeras etapas un síndrome gripal, que no tiene nada que ver con las otras enfermedades, pero que
Obviamente, si en el caso no fuera un coqueluche, no fuera una tosferina y es un dengue, a mí el ibuprofeno me hace mucho daño. Entonces, primero el paracetamol como analgésico. Eso como medida preventiva antes de llevarlo al médico, Exacto. que obviamente ya ustedes como médicos pues sabrán cuál es la dirección que les van a dar o la pauta que van a dar al paciente en este caso. Doctora, de verdad que una entrevista muy interesante, hablar de este tema que no habíamos topado y que seguramente muchos padres hacen conciencia y quieren llevar a sus hijos al pediatra, que es lo más importante, que siempre tengan un pediatra de cabecera para que se les pueda ir llevando su evolución en el crecimiento, desarrollo y el nivel de toda como ellos van desarrollando sus defensas. ¿Nos puede comentar dónde está su consulta? ¿En qué horario está atendiendo, doctora? Claro, con gusto. Mi consulta está ubicada en la avenida Quito y Río Lelia, en el segundo piso, en los consultorios odontológicos del doctor Luis Herrera. La atención es previa cita y se atiende de lunes a sábado. Muy bien, y el teléfono está en pantalla para que ustedes puedan registrarse o agendar una cita. Muchas gracias, doctora, por esta Muchísimas consulta. gracias. Y a quienes están viendo Buena Salud, ya saben, nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, @buenasalud. En Facebook nos ven como Saracay Televisión, Canal 5. En YouTube como Saracay TV o digitar www.saracaytv.com. Ya saben que ustedes tienen por todos los sitios para ver nuestra programación y también Buena Salud, que todos los días damos temas muy interesantes. Dudas, consultas, sugerencias, escríbanos al número de contacto, al WhatsApp, al 09 88 300 121. Nos despedimos dando una mención que ya saben, Camisería Inglesa nos viste hoy y ellos están en Santo Domingo, ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES. Teléfono 099-083-6326. En Instagram, Camisería Inglesa SD, y en Facebook, Camisería Inglesa Santo Domingo. Ahora sí, los dejo con la mejor compañía. Sigan con la señal de Saracay Televisión.